de las actividades que está haciendo el ministerio. Muy bien, denme unos minutos mientras coloco la presentación. Ya, muy bien. Listo. Henry, no se ve en pantalla completa. ¿No? No. ¿Qué opinas si te lo envío? Yo lo tengo en pantalla completa en la compu. Ya, a ver, mándamelo. Ya, gracias. Sí se ve pantalla completa. ¿Sí? Te voy a mandar foto de cómo se ve. Lo que pasa es de que se ve como en vista PowerPoint, pero no se ve en modo de presentación. Ya, te lo envío. Sí. Mientras que hago el envío, Joana, me parece que puedes extender un poco más la explicación que estabas dando. Ah, ya. Amiguitos y amiguitas. A ver. Sí, no pensando. Ya. A ver, en primer lugar, comentarles de que se ha mandado hace un ratito un correo para solicitar el registro de su carnet de vacunación. Es un formulario súper sencillo. Igual ustedes, o sea, todas las personas del ministerio deben registrar y decir si se han vacunado o no se han vacunado o cuántas dosis han recibido y si las han recibido en el Perú o en el extranjero, y asimismo adjuntar una fotito de su carnet de vacunación. Y se incide en el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo estoy ahorita en trabajo remoto y yo necesito ir al ministerio o he sido reincorporada para trabajar de manera presencial o mixta, ¿no? Entonces, yo necesito ir al ministerio. Así que, además del registro de mi vacunación, yo debo registrarme en la aplicación CISPER Web. Entonces, ahí van a poder encontrar. A ver, ¿me lo mandaste, Henry? A ver, Jimmy. No, un minuto. A ver, ya, entonces para ir explicándoles acá a los amigos y a las amiguitas. A ver, vamos a ver. Johnny Flores. Voy a abrir el recordatorio de aquí. A ver, un ratito. Cancelar. Es que yo también tengo 20 ventanas abiertas, por eso. A ver, veamos. Así adelante. A ver, ahí está. Ya, por ejemplo. Yo tengo... Ya, entonces a todos ustedes les ha llegado este correo, que es el de las nuevas disposiciones, ¿no? Hay unas nuevas disposiciones con respecto al cuidado para tener cuidado con la propagación de la COVID. Entonces, usted va a poder encontrar acá los dos registros, ¿no? Les va a llevar a este sitio donde está el mismo comunicado y esto de acá es requerido para todo el personal. Es el registro del estado de vacunación. Este registro es de carácter privado. Solamente tienen acceso las doctoras, no nadie más. Entonces usted tiene que registrar acá sus datos y también decir dónde ha sido, qué vacuna ha recibido, dónde lo han vacunado, si tiene la primera, la segunda vacuna y también su dosis de refuerzo. Y acá añadir una fotito de su carnet de vacunación, ¿no? Poner acepto y enviar. Ahora, esto de acá, este registro lo tienen que llenar todos y todas. Como les repetía, si ustedes quieren ir al ministerio, deben de llenar el CISPER Web. El CISPER Web es esta plataforma de acá, donde se te hace un pequeño test acerca de cómo está tu estado de salud en el momento en que tú estás declarándolo, ¿no? Te van a preguntar acerca de si tienes síntomas y todo eso.
Entonces, eso es súper importante ahorita presentarlo. Y como les comentaba, por otro lado, ahorita estamos viendo el tema de las donaciones para formar canastas para el personal de limpieza y para el personal de seguridad. Les pedimos por favor su colaboración porque es importante también de que, de hecho, tener un gesto bonito hacia ellos, ya que, por ejemplo, ¿no? En toda esta pandemia el personal de limpieza ha sido clave, ya que y también el personal de seguridad que ha asistido sí o sí a la institución con todo el riesgo que esto implica, ¿no? Y también está brindándole soporte a las personas que están asistiendo de manera presencial o mixta. Entonces, nada, para compartirles de la importancia y también animarlos a poder sumarse a la campaña. Pueden llevar sus donativos al piso 8, a la unidad de gestión, si es que están asistiendo de manera presencial o semipresencial, o enviar un donativo económico, ¿no? Ahí se ha puesto una cuenta de banco, se va a poner una cuenta de banco más en un momento, ya que hay personas que han pedido el código interbancario, que no se había colocado, y eso se va a actualizar. Si es que tienen alguna consulta, también en los correos está mi correo, y pueden hacérmelo o pueden coordinar con sus coordinadores de bienestar en cada oficina. Ahora sí, los dejo con Henry, a ver un ratito para buscar su PPT. A ver, a ver Henry, te ayudo con esto. Gracias, Joana. Sí, justamente estábamos hablando con Joana hace unos momentos y sí, para algunos es un poco más fácil pues que el donativo se dé vía pues Yape o Plin, ¿no? Que me parece que es un poco más accesible. Así que Claro, si tienes Interbank, porque tienes Plin, puedes hacer tu transferencia al BCP y no te van a cobrar más, porque no cobra hace la transferencia de manera inmediata, ¿no? Bueno, después de haberle hecho el cherry al Interbank, los dejo con Henry. Henry, ya está proyectado. listo, gracias. Bien, el tema, bueno, el primero los saludo a todos, es pues es algo muy beneficioso, pienso yo, es algo muy necesario que toquemos el tema que nos compete el día de hoy, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos próximos a las fiestas navideñas, al Año Nuevo, y a veces pasamos por alto algunos puntos. En una siguiente sesión probablemente haré alguna ampliación sobre el tema, pero el día de hoy, de manera muy concreta, necesitamos que todos en la institución tengamos en cuenta algunos elementos que tenemos que tener muy presentes en el momento bueno, en este mes concretamente. Así que, siguiente diapositiva. Eh, Algo que generalmente se tiene en cuenta en estas fechas, al menos en el área de salud mental, es que generalmente hay un incremento de consultas en salud mental, ya sea para psiquiatras o psicólogos, y se ha visto también que suele haber una afectación especial en este tipo de fechas. Ahora, una pregunta que les invito a que ustedes se cuestionen es, ¿la temporada navideña debe ser pura alegría y celebración? ¿No? Es a veces algo que nosotros nos planteamos, pues, ¿no? Y creemos que sí, efectivamente, debemos de tener una dosis, una cantidad de alegría en este tipo de fechas. Ahora, ¿qué pasa? Y ustedes que ya vienen acompañándonos, pues, en los jueves, en los cuales hemos hablado de diferentes temas, sabemos también que en la institución hay algunos casos, como todos hemos estado expuestos a situaciones, pues, de duelo, de estrés, de ansiedad, etcétera. Entonces,
¿qué sucede si tenemos en casa, si conocemos a alguien, si tenemos algún compañero o amiga de trabajo que está pasando por alguna situación de salud mental? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros desde nuestra buena voluntad a veces buscamos y queremos que ellos estén bien, se sientan cómodos en este tipo de fechas. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de sus pensamientos, dentro de sus emociones? Nosotros podemos empujar a ellos a que estén expuestos a este tipo de celebraciones sin tener acaso alguna puntualización, ¿no? Entonces, sabemos que generalmente en fiestas como estas, las familias se reúnen, intercambian afectos, regalos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces frente a este tipo de situaciones? Joana, la siguiente diapositiva. Entonces, generalmente nosotros tenemos algunos pensamientos que los decimos, ¿no? Por ejemplo, frente a estas fechas, pensamos, yo debo mostrarme feliz por mi familia, por mis hijos, mi pareja, o debo enviar sus regalos, sus obsequios, aunque tengan dificultades económicas, ¿no? ¿O qué hago celebrando si aún no sé cómo seguir sin él, sin ella, para casos de separaciones, por ejemplo, ¿no? O todo el año me sentí mal en el trabajo, o no me siento aceptado en mi familia, o tengo que ser fuerte por ellos, por mi familia. Sí, estos pensamientos han estado merodeando, ¿no? Si han estado ahí de manera intermitente durante el año o tal vez durante el último mes, aún teniendo estos pensamientos, yo, abro comillas, yo debo de mostrar una participación activa, debo estar feliz, ¿no? Y digo debo como imperativo. ¿Necesito hacer eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es como esa imagen que estamos viendo ahí, que fácilmente me pongo una máscara de alegría y estoy en la cena navideña, estoy en el brindis, estoy con la familia, mostrando esa máscara frente a ellos? ¿Mm? Yo les invito a que se cuestionen esto, que vean qué tanto sentido tiene, ¿no? Y vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tanto sentido tiene esto? Y sobre todo, pues, ¿qué puedo hacer frente a ello? Entonces, si yo estoy en un proceso en el cual estoy afrontando un duelo, por ejemplo, y a propósito de la pandemia, pues, ¿no? Un duelo a veces no es solo por un familiar, en algunos casos tenemos dos o más. Tenemos gente que está sola y la familia, pues, cayó frente a este tipo de virus. Entonces, planteo esta idea. ¿Qué opinan si ustedes sienten las emociones que están apareciendo? ¿Qué opinan de eso? Entonces, si las fiestas, por ejemplo, generan pues imágenes, pensamientos que han sido traumáticos, pensemos, por ejemplo, eh, situaciones a las que hemos estado expuestos, ¿no? Les hablé un poco del duelo y hemos hablado muchísimas veces, o en dos ocasiones me parece, sobre el tema del duelo durante este periodo de la pandemia. Imagínense si en diciembre, si en Navidad aparece nuevamente este tipo de imágenes, ¿no? En los cuales yo estoy eh, pensando en
aquel familiar este que está ausente, aquel amigo, aquella amiga que está ausente. Entonces, inmediatamente pensaré, pues, ¿no? Que hay sensaciones o hay síntomas de ansiedad, de depresión, sentiré también desesperanza. Entonces, lo que les traigo acá, la idea fundamental de esto es, no luchemos contra esas emociones que están apareciendo en ese momento. Esto es, no es necesario que yo me ponga esa máscara y yo finja y que yo deje entrever a la familia, a mis amigos, a quienes están conmigo en estas fechas, ¿no? No les diga pues que me siento bien, cuando tal vez no me estoy sintiendo bien. Entonces, no invalidemos esas emociones que estamos experimentando en este momento. No tratemos de hacer que estas cambien. Lo que sí podemos hacer es generar algunas estrategias de regulación emocional que nos ayuden a estabilizarnos, que nos ayuden a encontrar un medio, un equilibrio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hemos hablado en otras sesiones. Básicamente necesitamos tener una anticipación a algunas situaciones. Si yo sé que, por ejemplo, ver aquella imagen de el familiar que se fue, tal vez hace que me sienta un poco más sensible en este tipo de fechas, procuraré tener un cuidado especial sobre esta acción, por ejemplo. Ahora, algo que también es necesario que tengamos en cuenta es que, pues como les dije, si la emoción aparece, no luchemos contra ella. Además, que la emoción que aparece es válida. La estamos sintiendo, es nuestra, merece nuestro espacio, merece que le designemos un espacio en nuestro día, en nuestra mente, merece que la experimentemos, pero ustedes me dirán, pero psicólogo, usted nos está pidiendo que sintamos tristeza frente a la separación, por ejemplo, de pareja que hemos experimentado y que ahora estoy evocando en estas fechas. Sí, démosle ese espacio si lo estamos sintiendo. Ojo, si lo estamos sintiendo, demos ese espacio y tratemos, ya que es un poco más complicado cuando convivimos con gente, tratemos de que la familia entienda lo que estamos pasando. Ojo, en la familia no todos están en sintonía con lo que estamos sintiendo. Imagínense, los papás, los mamás que me están escuchando, tienen en casa tal vez a un adolescente y tal vez esta fecha hace que este adolescente evoque algo que para él fue difícil, que para él fue algo complicado de gestionar en su momento. Quizás para nosotros, desde nuestra posición adulta, sea algo muy simple, pero para el adolescente no, probablemente. Entonces, si vemos que alguien está sentido, si vemos que alguien en casa tiene un conjunto de emociones que están ahí y no se están gestionando, podemos hablar con ellos también. Y si nosotros desde la posición de adultos lo estamos experimentando, podemos intentar explicar esto a la familia, ¿no? Y decirles, pues, qué es lo que estamos sintiendo en este momento. Entonces, es más probable que la familia entienda si lo comunicamos. Si le digo, por ejemplo, ¿no? Eh, esposa o mamá, no lo sé, no me siento bien
en esta fecha yo pienso en mi hijo, por ejemplo, que falleció. Y yo necesito un espacio, no quiero estar en la cena, por ejemplo, porque pienso en él en este momento. Entonces, necesitamos dar ese espacio en ese momento. Siguiente diapositiva, Yona. Otro punto que es necesario también que tengamos en cuenta es no obliguemos a que aquellos que están llevando este conjunto de emociones hagan actividades que tal vez no deseen en su momento. Pensemos que en estas fiestas tenemos un conjunto de actividades, ¿no? Llámese cena, llámese intercambio de regalos, tal vez, llámese pues tal vez una fiesta a fin de año, no lo sé, dependiendo de cada familia. Entonces, tengamos en cuenta que si yo estoy experimentando algunas emociones que ya están incrementándose en demasía, tengamos en cuenta que hay algunos momentos dentro de todo el ritual que implica la Navidad que harán que yo evoque. Si es, por ejemplo, en casa, un papá, una mamá que está ausente, y yo pienso en otras Navidades en las cuales armábamos, por ejemplo, el nacimiento, y ahora que me toca hacer esta acción, inevitablemente pensaré en ellos. Entonces, si no me siento cómodo con la actividad, si nosotros notamos que en casa hay alguien que no se siente cómodo con la actividad, sí es preferible que no lo obliguemos. Está ya dentro de la libertad de cada uno que lleve a cabo alguna acción como esta. Incluso, en algunos casos, ¿no? Podemos hacer un pacto también. Si el exceso que yo tengo de tristeza en ese momento de la cena navideña, por ejemplo, está incrementándose tanto, yo puedo hacer un pacto con la familia, por ejemplo, y decir, muy bien, comeré mis alimentos y me paso a, no sé, me retiro, por ejemplo. Entonces, es una idea también. No necesariamente tenemos que ver todo en blanco y negro. Podemos tener algún matiz, podemos tener algún momento en el cual tengamos una participación en casa. O si nosotros estamos viendo que en casa hay alguien que está especialmente afectado, podemos dar esa iniciativa para que quien está sintiéndose afectado pase un momento no tan comprometido en esa situación. Siguiente diapositiva. Prioricemos la salud mental sobre la tradición. ¿Qué es esto? No nos olvidemos que finalmente es una tradición, ya sea que lo veamos desde un enfoque religioso, ¿no? Como un acontecimiento en el cual, pues, ¿no? Celebramos la venida de Cristo, ya sea que lo entendamos como un momento de unión familiar, ya sea que lo entendamos como un momento en el cual está en el calendario y generalmente, pues, llevamos a cabo actividades, ¿no? Sea cual fuera el caso, no nos olvidemos que primero está el cómo me siento yo y si lo que estoy haciendo involucra algo que me genera bienestar o necesito estar fingiendo para estar llevando a cabo esta actividad. Entonces, la idea no es que este tipo de fiestas nos genere algo perjudicial. La idea es que no nos exponga a situaciones que nos hieran o que exacerben alguna vulnerabilidad. Lo fundamental en estas fiestas es que
yo trate de compatibilizar mis emociones, cómo me siento con la actividad que se está dando en ese momento. Si comunico, si lo comunico, si expreso mis emociones, será un poco más fácil que quienes están ahí, llámese de familia, amistades, amigos, pues entiendan y sobre todo comprendan qué es lo que yo estoy experimentando en ese momento. Siguiente diapositiva. Entonces, dicho ello, un especial énfasis a cómo es que generalmente niños y adolescentes, pues en casa, experimentan este tipo de fiestas cuando hay algún tipo de situación que les haya generado algún tipo de conflicto. Entonces, me parece que esas pautas son necesarias. Eh, la Academia Americana de Pediatría, pues lo publicaba en 2019 y hace algunas puntualizaciones que nosotros las podemos practicar en casa cuando tenemos niños o adolescentes. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera. Siguiente diapositiva. Primero, durante estas épocas, ¿no? Que hay una congestión de actividades dentro de las laborales, adicionalmente las que implican pues actividades domésticas como por ejemplo pues armar el nacimiento, el arbolito de Navidad, etcétera, pues no. Es necesario que cuando hay niños y adolescentes se establezca esta idea de mantener actividades fijas, mantener actividades a las que ellos estén habituados. Entonces, nos ayuda mucho que tengamos horarios más o menos establecidos, especialmente en el cuidado del sueño y de la alimentación. Si controlamos alimentación y sueño, será un poco más fácil que si hay otro tipo de afectaciones que generen estrés, controlando sueño y alimentación en horarios más o menos fijos, como les digo, tengamos un poco de protección. El estrés, no nos olvidemos que en estas épocas eh, generalmente aumenta si en casa, papá y mamá, por ejemplo, o los que son hijos y están con sus papás, generalmente hay un aumento de actividades. Entonces, lo fundamental acá es que hay un disfrute del sentido que ustedes dan a este tipo de fiestas y no tanto a al posible estrés que se dé cuando hay este tipo de actividades, ¿no? Ese es un punto inicial. Después tenemos, siguiente diapositiva, Jonah. Tenemos también, pues, ¿no? La necesidad de que no nos olvidemos del cuidado físico, mental, que necesitamos tener, especialmente si somos adultos y hay niños en casa, ¿no? Si mantenemos un equilibrio entre estos dos puntos, ¿no? De salud física y emocional o mental, ¿no? Aseguramos también el bienestar ese de los papás, en otras palabras, de los cuidadores también, ¿no? Entonces, manteniendo este tipo de actividades que igualmente se ha prescrito para otro tipo de situaciones a nivel de salud mental, este tipo de actividades sí ayudan y consolidan a que los niños tengan y adolescentes tengan un poco más de seguridad que efectivamente cuidadores y papás no tendrán algún impasse a nivel de estrés, por ejemplo.
y o ansiedad en algunos casos. Entonces, al mismo tiempo que estamos brindando este tipo de seguridad a quienes estamos cuidando, también estamos brindando un ejemplo de qué es lo que necesitamos hacer frente a situaciones de tensión. Siguiente diapositiva. Una cosa a la vez. En estas fiestas, más aún en pandemia, necesitamos tener en cuenta este punto. Nos enfocamos en una actividad a la vez y es una manera para que yo también ponga y pondere cómo es que hago las cosas en el día a día. A nivel laboral vemos que a veces, más aún aquellos que están haciendo teletrabajo, por ejemplo, tienen que tener un equilibrio dentro de las actividades pues, domésticas y las laborales, que a veces confluyen. Entonces, cuando hacemos más de una actividad, suele suceder que no estamos dando el 100 a cada una de estas actividades. Entonces, especialmente en estas fechas, en este mes en el cual se está culminando algunas tareas, algunos pendientes, en general, pues, ¿no? Es necesario que nos enfoquemos con más detenimiento en cada uno de ellos, especialmente para que los disfrutemos, para que nos enfoquemos en ellos y sepamos qué es lo que estamos haciendo. Si ustedes tienen, por ejemplo, un diálogo, una conversación con alguien, enfocamos, nos enfrascamos en ese diálogo, no en el celular, no en una idea de qué es lo que tengo que hacer dentro de una hora. No, tratemos de prestar la atención al 100, como digo, en las cosas que estamos haciendo día a día. Si estoy laborando, me enfoco al 100 en esas labores. Culmina mi horario y me enfoco al 100 en el juego con mis hijos, en el diálogo con mi pareja, con mis papás. Entonces, especialmente este mes, pongamos muchísima atención en cada una de las actividades que estamos haciendo. Notemos cómo nos hace sentir esas actividades para que después no tengamos una acumulación de estrés. Siguiente diapositiva, Joana. Nos involucramos también. Nos involucramos con tiempo y también brindando nuestras aptitudes, nuestras capacidades con otros. Este es un punto esencial para que los hijos, por ejemplo, de ustedes, trabajadores o sobrinos, nietos, no lo sé, estén vinculados en este tipo de fechas con actividades que promuevan el establecimiento y fortalecimiento de valores. Entonces, si un niño o un adolescente ya tiene una edad suficiente, ¿no? Podemos animar para que ellos tengan una participación activa en actividades de voluntariado, si lo vemos pues a gran dimensión, o en casa. En casa a veces sí tenemos un adulto mayor, por ejemplo, o alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad. Es un buen momento en estas fechas para que los niños y o adolescentes tengan un compromiso especial para la ayuda de quien más lo necesita en esos momentos. No necesitamos todavía tener en cuenta que ellos participen en un voluntariado. Si en casa tenemos gente que necesita una ayuda adicional, es un buen momento para que establezcamos e inculquemos valores. Y mejor aún, si nosotros damos esa pauta y ellos imitan,
mucho mejor. Entonces, damos el ejemplo y a su vez ayudamos. Siguiente diapositiva. Y bien, no olvidemos también que este tipo de fechas, que pues niños, adultos mayores, experimentan, como lo decía al inicio de la exposición, experimentan diferentes emociones. Y aún tenemos o estamos en medio de una pandemia y estamos experimentando más o menos sensaciones y emociones que generan pues desesperanza en algunos casos, que nos generan también molestias, cólera, dependiendo. Entonces, es vital que nosotros como adultos, que estamos al tanto de este tipo de datos, tengamos en cuenta de tener un poco más de sensibilidad para dar cuenta de este tipo de situaciones. Sensibilidad para poner un poco más de observación en cómo se siente aquel adulto mayor este que está en casa. Poner un poco más de sensibilidad para evaluar en qué medida los pequeños en casa o los adolescentes están sintiendo algo distinto. Si ha habido, por ejemplo, casos de duelo, el adulto mayor experimentará algo distinto a lo que experimenta un niño frente a la ausencia de un ser querido. Entonces, pensemos también que en estas fechas también nosotros podemos estar pensando en duelos en los cuales hay un quiebre, por ejemplo, dentro de la familia. Entonces, estamos experimentando un duelo, pero en este caso no es ante la ausencia es ante la ausencia de un familiar, no por fallecimiento, sino por una separación. Por ejemplo, en este caso, tenemos una connotación distinta de la fiesta, de la Navidad, del Año Nuevo. Entonces, algo que hablaba hace algunas horas, por ejemplo, en una consulta, era precisamente esto. ¿Qué hago si tengo una situación difícil a la cual me estoy enfrentando? Pongámosle una separación. Estoy a poco de ya entrar en un proceso de separación y hay hijos, adolescentes y niños en medio. Entonces, una pregunta que me hacía, pues, ¿no? Esta consultante era, ¿qué momento es el ideal o el mejor o el más saludable? ¿Lo hago ahora? ¿Me separo ahora? ¿O lo hago después? ¿Qué momento es el preciso? Estamos en Navidad y que los hijos piensen en una separación en plena Navidad implicará probablemente un costo emocional a posterior. Entonces, imagínense ustedes cuál sería la idea acá. Le proponemos la idea que fuera ahora, en estos días, a poco de fiestas, después de fiestas, y yo le decía, y después de Navidad, ¿qué viene? Año Nuevo. También tiene un contenido simbólico. Después de Año Nuevo, ¿qué viene? Mm, bajada de Reyes, por ejemplo. Después, tal vez algún cumpleaños. Entonces, evaluemos en qué medida nosotros estamos poniendo también limitaciones frente a una decisión. Evaluemos también qué tan imperativo es que yo tome una decisión
qué tan necesaria es que la tome ahora. Distinto es que yo en fiestas navideñas esté experimentando una gran violencia a nivel psicológico o físico, por ejemplo, y pues me parece que hay que tomar una decisión. Distinto es a que no esté experimentando este tipo de situaciones y el problema matrimonial sea otro. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo necesito evaluar qué es lo que estoy experimentando ahora para ver qué decisiones tomo. Finalmente, si va a generar un problema el hecho de que haya una separación en estas épocas navideñas, sí. Igual la habrá si es que es en otro tipo de fechas. Entonces depende mucho qué es lo que nosotros hacemos para el cuidado de nuestra salud mental y depende mucho cómo nosotros evaluamos qué tan necesario es para que mantengamos esa salud mental. Entonces, este tipo de decisiones se necesita planificar, evaluar y, sobre todo, pues, tener en consideración metas probables o fechas probables para que ejecute alguna decisión. La sensibilidad, los sentimientos, las emociones se activan un poco más en este tipo de fechas, en Navidad, en Año Nuevo. Entonces, necesitamos tener un poco más de comprensión a todo nivel, sobre todo teniendo cuidado en quiénes son aquellos que nos están oyendo o viendo, fundamentalmente si son niños, adolescentes o adultos mayores. Siguiente diapositiva, Joana. Otro punto que también es generalmente problemático es esta necesidad, ¿no? Que a veces que hemos creado frente a estas fechas, que es la idea del gasto económico traducido en obsequios, en regalos a niños o adolescentes o adultos, ¿no? Como pues un significado de felicidad, ¿no? Entonces, consideremos pues la posibilidad de, si está la posibilidad de hacer uno o dos regalos a mano, ¿no? Algo pues que los niños puedan llevar a cabo, ¿no? Que ellos puedan hacer en compañía de papás, por ejemplo, para que haya un poco más de consolidación en esta unión. Es posible que lo más valioso sea aquello pues que ellos hagan manualmente. Entonces ahí estamos aprovechando, uno, establecer un lazo con los niños. Dos, estamos promoviendo este tipo de actividades. Tres, nos estamos quitando también un peso por el tema económico y estamos también haciendo que ellos tengan una valoración distinta a lo que implica dar algo a alguien que uno quiere. Entonces, me parece que este punto es muy necesario si es que tenemos niños en casa, ¿sí? Y la siguiente diapositiva, pues lo vital es que disfrutemos de este tipo de actividades si es que nosotros consideramos, ¿no? Si nosotros hallamos un significado especial frente a este tipo de fechas. Ojo, teniendo en consideración la pregunta que les puse al inicio, que ¿es necesario que yo sea, que exprese felicidad en este tipo de fechas, ¿no? O la temporada navideña debe ser pura alegría y celebración. Entonces, llegados a este punto, ya sabemos que no necesitamos ponernos una máscara, ¿no? Haciendo de cuenta que no existen los problemas. No, no es lo más saludable. Lo que
sí es saludable es que tratemos de encontrar un disfrute si tenemos esa capacidad de identificar alguna situación que nos genere una emoción como alegría, dicha, esperanza, eh, elementos que podemos hallar si hacemos una indagación en la valoración que le asignamos a este tipo de fechas. Evaluemos, evaluemos sobre todo qué juicios tenemos nosotros de la gente que está en nuestro medio en este tipo de fechas. Y no digo necesariamente pues familia, ¿no? Pues sí, si es que hay dificultades en la familia, por un tema de salud mental, es necesario que yo me plantee nuevamente algunas preguntas de ¿a qué se debe que esté molesto, por ejemplo, con mi papá? ¿A qué se debe que mantenga todavía un, no sé, resentimiento por algunas propiedades, por ejemplo? ¿Es consistente? ¿Es un buen momento, por ejemplo, este tipo de fechas, para que nos planteemos cuestiones como estas? Para que volvamos a evaluar este tipo de juicios que ya tenemos en la familia. Y si nos vamos un poco más allá, es también muy necesario para que cada quien tenga una interpretación de la Navidad que se ajuste a lo que ellos creen. Por ejemplo, ustedes ven esta imagen en la cual hay un niño, pues que ha hecho un árbol navideño, ¿no? Lleno de eh, figuras, ¿no? De dibujos animados. Entonces, imagínense un papá o una mamá que le llame la atención, indicándole que no debe ir ese tipo de objetos o imágenes en el árbol navideño. Entonces, evaluemos nosotros como papás también qué implica, qué significado tiene este tipo de fechas. Y si adicionalmente podemos aumentar otros significados que se ajusten, por ejemplo, con lo que cree ese niño, genial. Finalmente, la idea es que haya alegría y armonía dentro de las familias. Y me ayudo de este punto, que fundamentalmente es que la pasemos bien, no solamente entre la familia, sino también dentro del espacio laboral, sobre todo ahora en pandemia, pandemia la cual nos ha generado pues diferentes dificultades y ha exacerbado también algunos problemas dentro de algunas oficinas. Sabemos que hay este tipo de dificultades. Entonces, es buen momento este tipo de fechas como para que también nosotros pongamos en tela de juicio aquellas ideas que tenemos de los otros. Si nosotros nos damos cuenta del problema, ya es nuestra responsabilidad el hacer algo frente a ese tipo de problema. No esperemos no esperemos que el otro, tal vez que nos genera problemas, tal vez que nos genera antipatías dentro de la oficina o dentro del área, sea quien dé el primer paso. Si nosotros ya nos dimos cuenta, nosotros estamos ya facultados a dar un primer paso en pro de una convivencia saludable y en pro también de unas nuevas metas que tengamos de cara al siguiente año. Siguiente diapositiva, Joana. Y bueno, me despido con esta idea, que finalmente en este tipo de fechas, Navidad y Año Nuevo, la comprensión y el respeto hacia los demás, finalmente es el verdadero, el más auténtico abrazo que necesitamos al fin de un año tan complicado como ha sido este y el año pasado. Así que
Mi conclusión es que pongamos en tela de juicio esas ideas preconcebidas que tenemos de la gente que está en nuestro medio y fundamentalmente esas ideas que creemos que, que son fijas, esas ideas que creemos tener sobre nosotros mismos. A veces estamos llevando una gran cantidad de culpa que pues se trasluce en este tipo de fechas. Entonces, viene siendo tiempo que podamos ir quitándonos este peso, sobre todo para llegar a un fin de año y a una Navidad, pues, ¿no? Eh, de manera muy feliz. Así que muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Eh, Más que el planteamiento de un tema, como en otras ocasiones que hemos hablado de estrés, de ansiedad, pues el día de hoy ha sido una puntualización sobre algunos elementos que necesitamos tener en consideración en este tipo de fechas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Henry, por tu participación esta tarde. Por favor, a las personas presentes, a ver, voy a dejar de presentar. Ahí está. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Yolanda. Gracias a las personas que han estado presentes con nosotros esta tarde. Les pedimos por favor que si tienen alguna pregunta la realicen en este momento. Y por otro lado, les recordamos que en la cajita del chat pueden encontrar el enlace de asistencia. ¿Alguien tiene una pregunta para Henry o algún tipo de comentario en este contexto de Navidad? Uy, creo que no. Uy, parece que no, Henry. No tienen más consultas los chicos. Muchas gracias, Liliana. Liliana te dice gracias, Henry. A las personas presentes, les agradecemos por su apoyo y compañía esta tarde. Por favor, les pedimos llenar el enlace de Forms para poder marcar su asistencia. Y les recordamos de que esta semana está vigente lo que es la campaña de donación para crear algunas canastas para la cena navideña del personal de limpieza y el personal de seguridad. Les agradeceremos a todos y a todas hacer llegar sus donaciones. Hay una cuenta de banco y también pueden hacer llegar sus víveres de manera presencial a la Oficina de Recursos Humanos, piso 8, unidad de gestión. Nada, y no se olviden de llenar por favor el día de hoy su registro de vacunación, también es muy importante, porque no, o sea, quizá a ustedes les tome unos minutitos hacerlo, ¿no? Pero eso ayuda a proteger a muchas personas que también van a ir a trabajar como todos, ¿no? Es cuidarnos entre todos. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el día jueves igual. Hasta luego. Gracias. Chao, Joanita. Joanita, y para todo el personal del Ministerio de Trabajo, ¿va a haber algo? No me ha comentado nada, ya necesita. Eso tienes que hablarlo con Gisela y mandarle su mensajito. Yo creo que nada. Bueno, ni modo. Tenemos salud. Todo tranquilo, tenemos salud. Bueno. O salud, ya necesito. Ya no importa. Chao, Janecita. Chao, Margarita. Pero no está de más decirlo, pues, ¿no? Oiga, sí, cuídense de las cenas navideñas. Cuidado con el contagio, por favor. No se puede comer mucho ahora. Además de eso, sí, cuídense del contagio, por favor, amiguitos y amiguitas. Cuídense mucho. Cuídense, saludos, chicas. Saludos para todos. Besitos. Chao, hasta luego. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.